fanáticos beisboleros, un gusto estar acá otro domingo en la cápsula donde traemos los análisis del mejor béisbol del mundo, lo que se llevó la mayor atención en la semana. Y miren que sí, ha sido una semana bastante movida, bastante dinámica, sobre todo desde el punto de vista contractual. Este espacio es patrocinado por la casa de apuestas deportivas BetSwing. Siempre les digo que lo sigan en sus redes sociales, que les dejo por acá arriba. Es el mismo usuario tanto para Instagram como Twitter. Les digo que lo sigan porque siempre tienen nuevas promociones para ti. Entonces, para que los aproveches, ahorita que estamos con las ligas invernales, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que promete mucho y ya está cumpliéndose esa promesa de recuperar el atractivo de la liga. Si tienes tu favorito en ella o en cualquier liga invernal de tu preferencia, no dudes en apostarles con ellos. Y para hacerlo tienes que registrarte en su página web, que les dejo por acá. Comenzamos. Esta cápsula la voy a dedicar a hacer un análisis principalmente, entre otras noticias que vamos a comentar, de uno de los agentes libres más importantes, más cotizados, disponibles ahorita en esta temporada muerta. Efectivamente, hay varios nombres relevantes, Justin Verlander, por ejemplo, pero los invito a ver en una de las cápsulas anteriores que hice durante la temporada regular, donde analizábamos un poco el regreso de Verlander como lanzador. Pero nunca habíamos hablado de Jacob deGrom. Y fue una de las noticias más relevantes, se convierte por primera vez en su carrera en agente libre deGrom. Y bueno, vamos a hacer, digamos, poco a poco el análisis desmenuzado, vamos a ir por parte. Su temporada regular 2022, deGrom registró una efectividad de 3.08, un FIP aún mejor de 2.13 y una SIERA de 1.59. Entonces vamos a explicar un poco de qué va esto. Algunas personas me han comentado, sobre todo hay un seguidor en Twitter que me ha pedido en distintas oportunidades que explique en qué consiste el FIP. No lo he hecho por la red social porque creo que son estadísticas que realmente merecen un espacio aparte para poder explicar, para poder decir de qué va, ¿no? Entonces vamos a dedicar, aprovechando que estamos haciendo un análisis de Jacob deGrom y qué nos dice realmente ese FIP que está más bajo que su efectividad. El FIP, que vendría siendo en español picheo independiente de fildeo. Recuerden que cuando hemos hablado, porque siempre he hecho énfasis en las cápsulas, en los análisis estadísticos a la parte ofensiva, y hablamos del xwOBA, hablábamos del WRC+, carreras creadas ponderadas plus, y xwOBA, que es promedio de envasado ponderado esperado, que son estadísticas que buscan realmente la perfección, lo más cercano a la perfección, para poder determinar el rendimiento ofensivo de un bateador, valga la redundancia. Pero acá vamos a hablar ahora de los lanzadores. ¿Y qué nos dice el FIP? Como el xwOBA elimina la defensa de la ecuación, el FIP hace lo mismo, pero desde el punto de vista del picheo. Entonces, tenemos que esto es una estadística solamente que va a medir las acciones, todos los eventos que están en control absoluto del lanzador, de manera muy personal. Es decir, me va a sacar de la ecuación la defensa. ¿Por qué existe el FIP? ¿De dónde nace? ¿Con qué intención? Porque los expertos en la materia se percataron que dependiendo de la defensa o del aporte defensivo del equipo, iba variando año tras año la cantidad de pelotas puestas en juego. Porque quizás algunos dirán, bueno, pero la efectividad me está diciendo nada más las carreras limpias, no los errores. Sí, pero hay errores que no son cantados como tal, vamos a decirlo así, no son errores realmente. Entonces ese lanzador quizás no es tan dominante, sino que tiene un buen apoyo por parte de su equipo en el fildeo. Entonces, cuando los expertos se dan cuenta que esta cantidad de pelotas en juego varía, fluctúa cada año, empiezan a verificar cuál sería la manera de poder perfeccionar, de poder determinar cuál es el rendimiento efectivo de un lanzador más allá del promedio de carreras limpias. Entonces eliminan la defensa de la ecuación y comienza a existir el FIP, que forma parte de un conjunto de estadísticas que eliminan el fildeo de la ecuación. ¿Qué ocurre con el FIP? Nada más va a tomar en consideración lo que son boletos, lo que son jonrones, los que son ponches y los que son golpeados. Es decir, 4 eventos
que son absoluto control del lanzador. Entonces me quita lo que son los hits, porque esos hits, como ya venía diciendo, puede depender de una buena defensa o no. Pero como toda estadística, así como digo que buscan perfeccionar la efectividad, el FIP tiende a tener desventajas, tiende a tener limitaciones, vamos a llamarlo así, porque no se ajusta al parque, al parque y a la liga, como vendría siendo desde el punto de vista ofensivo, con lo que ya hemos conversado antes con el WRC Plus, que se ajusta al parque y la liga desde el punto de vista ofensivo y va a beneficiar entonces a los bateadores que tengan como home club, que tengan un estadio de su equipo que beneficie a los bateadores. Entonces trata de ajustarse para que haya un equilibrio y se pueda comparar desde el punto de vista de un índice, una estadística índice basada en 100, buscando que se ajuste y podamos que exista un equilibrio para poder determinar qué tan bueno es un bateador o no, ajustándose o creando ese perfecto equilibrio entre cada uno de ellos, considerando si beneficia o no donde ellos juegan. Ahora pasa lo mismo con el FIP, que lamentablemente no se ajusta al parque y la liga, entonces va a beneficiar a los lanzadores que tengan o que jueguen como home club en un parque que efectivamente ayude al picheo. Ahora, otra de las limitaciones del FIP es que además de que no se ajusta al parque y la liga, tampoco puede determinar un buen rendimiento de un lanzador que induce a los rodados o a los elevados, porque nada más está tomando en consideración que me quitas la defensa de la ecuación con las bolas puestas en juego. Entonces va a beneficiar, como ya dije, los 4 eventos de picheo que toma en consideración, va a beneficiar a aquellos lanzadores que ponchen más. ¿Y dónde me dejas entonces a los lanzadores que inducen bastantes rodados o que inducen bastantes elevados? También son dominantes, pero con características distintas. Entonces, ¿qué ocurre con el FIP? Es más a nivel de proyección, tiene estas limitaciones, más a nivel de proyección, es decir, cuando digo proyección, no se enfoca tanto en lo que ha pasado en el terreno de juego, lo que está pasando como la efectividad, sino que va a tratar de determinar qué puede ocurrir con ese lanzador, qué tanto rendimiento como lanzador puede tener en un futuro. El FIP es importante destacar que necesita de tiempo para poder establecerse, para poder ser confiable como una métrica. Esto quiere decir que no sirve para unos simples juegos o para un solo encuentro. Ay, tuvo un FIP de tanto en tal encuentro. No, no nos sirve. Realmente debería ser una temporada regular. Incluso no se puede aplicar en ligas cortas, como por ejemplo la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Pudiera determinarse un FIP, pero no va a ser confiable en virtud de que no tiene el tiempo suficiente, porque la duración es muy corta de la liga, para poder establecerse y poder tener esa credibilidad como estadística a nivel de proyección para determinar el rendimiento de un lanzador a futuro en esa liga invernal particular. Ahora, tenemos el SIERA, dije que está en 1.59. Recuerden, estamos hablando de Jacob deGrom. Su FIP está en 2.13, su efectividad en 3.08. ¿Qué nos quiere decir el FIP de acuerdo a esto? Bueno, que la efectividad va a bajar en cualquier momento porque quizás no se ha beneficiado de una buena defensa por parte de su equipo. Y ahora tenemos la SIERA. ¿Qué ocurre con SIERA? Es similar al FIP, similar a la efectividad, pero ella sí me toma en consideración esta estadística, la tasa de rodados y la tasa de elevados. Entonces, digamos que esa limitación que tiene el FIP la tratan de compensar con SIERA, con esta otra estadística que tiene como la misma consideración de acuerdo a la efectividad. Recordemos que esto puede variar dependiendo de cada temporada de las grandes ligas, que se considera una buena efectividad o una mala efectividad o dentro del promedio, entre otros. Entonces la SIERA sí me va a... Quizás tenemos un FIP alto, quizás tenemos, es lo que está ocurriendo acá, de hecho, en el caso de Jacob deGrom, me estoy dando cuenta, tenemos un FIP de 2.13, pero tenemos una SIERA de 1.59. Esto quiere decir que quizás ese pitcher no es tan ponchador, sino que induce una alta tasa de rodados o de elevados. Es decir, la SIERA va a tomar en consideración cada una de esas bolas puestas en juego y se ajusta a cada una de ellas, a cada característica
cada naturaleza de esas bolas puesta en juego. Entonces eso es lo que ocurre con estas métricas. Entonces, ¿qué nos dicen de acuerdo a este análisis de Jacob deGrom en la temporada regular 2022? Que sí es un buen lanzador, sí tiene buena proyección. Además de esto, Jacob deGrom, bueno, es un pitcher, digamos, con un repertorio limitado, pero que sabe usarlo. Y una de las rectas, digamos, más dominantes en los últimos tiempos en las grandes ligas. Algunos lo llaman el maestro de la recta alta. Incluso una recta tiene, digamos, para tratarlo de explicar lo más sencillo posible, un buen rompimiento expresado en pulgadas, expresa esto en pulgadas, tiene un buen movimiento, rompimiento, quiebre, tanto horizontal como vertical, lo que tiende a producir que sí, efectivamente, induzca bastantes rodados, induzca bastantes elevados. En otras palabras, dominar a los bateadores. Entonces, tenemos que Jacob deGrom, no podemos ignorar a lo que muchos comentan, por supuesto, porque es el tema principal de ser uno de los mejores lanzadores, pero que juegan las lesiones en su contra. Está jugando las lesiones en su contra y está jugando su edad, porque tiene 34 años. Entonces va para 35 el año que viene. No estamos hablando de un joven, no estamos hablando de un novato, no estamos hablando de un recién estrenado en las grandes ligas que juega a favor su edad, sino que probablemente lo veremos recibir ofertas, en mi opinión, ofertas que sean cortas pero jugosas, porque puede ser eso o puede ocurrir que sean ofertas de larga duración en contratos, pero recibiendo menos anual, lo cual también convendría, pero creo que realmente la lógica iría, en mi opinión, hacia ofertas cortas pero jugosas. Algo similar con lo que ocurrió con Verlander el año pasado. Rechazó la oferta calificada, pero recibió una oferta de un año, con una opción, por supuesto, que también rechazó, de hecho, opción de jugador que rechazó, se convierte en agente libre. Y fue un año, tomando en consideración su edad, pero sabiendo que es uno de los pitchers más dominantes actualmente en las grandes ligas. Ahora bien, vamos a los rumores. Bueno, antes para aclarar, Jacob deGrom rechaza la opción de su contrato de $30.5 millones y tenía esa opción, si la aceptaba, de ir hacia 2024, y en ese 2024 tenía una opción de más de 32 millones de dólares por parte de los Mets. Era una opción de club. Entonces, creo que él realmente lo que está buscando es una oferta mayor a esa, por supuesto, pero sabiendo, hay que estar conscientes que va a ser una oferta de corta duración en consideración de su lesión, en consideración de la edad. Ojo, cuando hablamos de las lesiones, es que deGrom estuvo más de un año ausente, estuvo desde julio del 2021 hasta agosto del 2022. Ahora sí, vamos con los rumores. Los Rangers de Texas son los primeros que están figurando en la palestra con respecto a la posibilidad de firmar a Jacob deGrom. Algunos están sorprendidos por ello, pero creo que los Rangers son uno de los equipos más subestimados desde el punto de vista de lo que pueden concretar desde el punto de vista contractual. El año pasado demostraron que no pasan por debajo de la mesa en este sentido. Ahora bien, analicemos un poco la situación de los Rangers, tomando en consideración que es uno de los equipos que se pronuncia desde el punto de vista de interés para Jacob deGrom. Los Rangers le ofrecen una oferta calificada, valga la redundancia, a Martín Pérez, el venezolano. Ya hicimos un análisis bastante amplio sobre eso. De hecho, di mi opinión por redes sociales. Considero que vale más de 19.65 millones, pero pasa lo mismo en el tema de la edad. No estamos hablando de un joven, no estamos hablando de un novato. Él también pasó por 10 años ya antes en las grandes ligas. Ahora es que él se perfecciona con un sistema de rastreo de picheos, perfección de picheos secundarios, buena elección de los mismos, baja utilización de la recta. Entonces, si es así, hay que verificar realmente cuál va a ser la nómina de los Rangers. Pero si estaríamos hablando de esto, si es suficiente para firmar de caso de que acepte Martín Pérez y ahora Jacob deGrom, estaríamos hablando de una rotación considerablemente buena. Estamos hablando de Martín Pérez, estamos hablando de Dunning, aunque se está, digamos, en ese stand-by, en esa incertidumbre, porque viene de una operación de cadera, ¿no? Entonces es un futuro incierto. Y estamos hablando de Gray también, que las lesiones han jugado en su contra. Pero pareciera que le faltara ese as y podría deGrom asumir ese compromiso, asumir ese puesto en la rotación. Se habla de que van a tener un aumento de la nómina considerable, que son 122 millones, si no me equivoco, que estaba figurando en los rumores. En caso de que fuera así, eso
casi 20 millones van a irse en la oferta calificada del caso de aceptar la venezolano Martín Pérez, del zurdo, y otros dicen que quizás para el día inaugural sería de 145 millones, entonces existiría la posibilidad de quizás firmar a DeGrom por 1 año, 2 años, ya veremos realmente. Me gustaría que me dejaran su opinión respecto a la posibilidad de que DeGrom firmara con los Rangers. Creo que sería un movimiento bastante interesante y uno de los más sorpresivos actualmente en las grandes ligas. Bueno, tenemos otras noticias. Wilson Contreras rechazó la oferta calificada, de eso se sabía que iba a ocurrir. Sabemos que Wilson es un receptor que rinde en todos los sentidos desde el punto de vista integral, de esos pocos receptores, similar con lo que ocurre con los pitchers, son pocos los buenos pitchers disponibles en el mercado, ¿no? Entonces, los Astros, recordemos que ya estuvieron interesados en él, con un interés manifiesto, porque fue en la fecha límite de cambios que estaban dispuestos a entregar a José Urquidy por Wilson Contreras. Y tenemos por supuesto Maldonado. Maldonado no es que sea la mejor ofensiva, sin embargo se ve un poco mejor este año, pero desde el punto de vista ofensivo, no tanto a nivel de las estadísticas básicas, sino a nivel de proyección, que es lo que siempre digo, que es lo que se toma en consideración para estos temas contractuales. Wilson Contreras tiene un plus respecto a esa parte. Entre otras noticias, Robert Suárez, el venezolano, fue un movimiento bastante inteligente, en mi opinión. Él rechaza la oferta de 5 millones de la opción que tenía él en el contrato de los Padres de San Diego, y ahora lo hizo bien porque no pasó ni 24 horas, si no me equivoco, y los Padres le hacen una oferta récord, ojo, para un relevista, de 5 años por 46 millones, más anual, y es una oferta muy inteligente, es un movimiento muy inteligente por parte de su agente, porque estamos hablando de que no se trata de un joven, era su primer año en las grandes ligas, le fue bien, registró buena efectividad, registró un FIP considerablemente bien, quizás guardando una corta relación con la efectividad, que es lo que nos dice, como ya conversamos, el FIP, qué tan bueno podría ser en el futuro. Y se arriesgó a rechazar esa opción, pero lo retuvieron por 5 años. La verdad es que es uno de los movimientos más inteligentes que he visto hasta ahora acá en la agencia libre. Aaron Judge, por supuesto, el agente libre estrella, por decirlo así, el que los medios están abarrotados con temas del jardinero. Por supuesto le ofrecieron su oferta calificada, por supuesto sabemos que no la va a aceptar, y bueno, ya veremos si realmente qué va a ocurrir respecto a Aaron Judge. Hizo un análisis de él sobre lo logrado desde el punto de vista ofensivo este año. Los invito a verlos también en una de esas cápsulas. Y bueno, de verdad que pareciera que es una de las temporadas muertas donde vemos más agentes libres de nivel disponibles. Entonces, creo que realmente se debe a cómo se han manejado los temas contractuales y qué tanto están ofreciendo, cómo van aumentando los contratos. Creo que uno de esos puntos más fuertes para que esto esté ocurriendo, de tantos agentes libres que desean contratos tan jugosos, fue lo que disparó el tema de Juan Soto y la expectativa de él de ganar 500 millones. Entonces, creo que ese es uno de los factores que intervino para que estos movimientos sean tan contundentes. Lo que se viene va a ser aún mejor en los próximos días. Entonces, bueno, me gustaría que me dejaran su opinión. ¿Qué opinan de Jacob DeGrom con los Rangers de Texas? ¿Qué opinan de Wilson Contreras, si encajaría en los Astros o no? Algunos hablan de Carlos Correa para los Dodgers. Vimos lo de Justin Turner, aunque probablemente regrese con los Dodgers. Clayton Kershaw también regresó con los Dodgers. Y para de contar, muchas noticias, muchos movimientos. Espero que les haya gustado la cápsula del día de hoy. Si es así, no olviden dejar su like. Y por favor, no olviden dejar su comentario con las impresiones, con lo que les estoy preguntando. Me gustaría saber su opinión al respecto. Fue patrocinada por la casa de apuestas deportivas BetSwing. Sígalos en sus redes sociales. Nos vemos, nos hablamos el próximo miércoles.